nos endrogan, nos embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. En la sota me pillé. Paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. We live in the world of your propaganda maze. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Hola, somos Nani, Candy y Josué. Y hacemos sopa de boludo. Podés escucharnos todos los martes a las 5:30 por Radio Botellón.
what you wanna do, just come with me. I saw God, then I saw the fountains. You and me, girl, sitting in the Swiss mountains. Me, oh my, oh, me and I, oh, freer than a bird, 'cause I'm rockin' no hi-ho. Around the world, I feel beautiful. Take a white, 'cause life is beautiful. I know for sure. Ding dang dong dong, ding dang dong dong, ding dang. I know it's you. Ding dang dong dong, ding dang dong dong, ding dang. Mother Russia, do not suffer. I know you're bold enough. I've been around the world and I have seen your love. I know it's you. You say hello and then I say I do. Iba a ser un chiste, pero no va a salir. Bienvenidos a De Gira Mundial, Cipri, Marco, Blum. Bueno, con la canción. No me porque Generaste la expectativa y te tiraste para atrás. tengo mi límite. Así que, ¿En serio? sí. Es un nuevo Andy. Hoy no va a haber cuentas ni nada raro. ¿Cómo cuentas? Cuentas, digo, nada de números. No, el otro día le pusieron algo al café, muchacho, vamos a aflojar. Bueno, entrevista recién confirmada, chequeada. Reconfirmadas. Y después de Jirafa, para hablar unas cosas, entre otras de Pandora Papers, un poquito por ahí de alguna otra información que andan dando vueltas. Hay cosas para hablar. Según tengo entendido, la reforma agraria. La reforma agraria. Se viene esa gran reforma agraria en Perú. A desalambrar. Banco, me gustó ese concepto, Vamos Pedro Castillo. Y lo banco ahora, me la juego 100% por Pedro Castillo. Bueno. Lo voy a bancar de acá al final de su mandato, pase lo que pase. Sea cuando sea, puede ser en 3 días o en 5 años. En cualquier momento lo voy a bancar. Según La Nación Más, el mariachi le decían el otro día. ¿Por qué? ¿Por el sombrero? Porque tiene Claro. sombrero. Primero que nada es un cowboy, no es un mariachi, en todo caso. Ah, bueno, pasa que hay gente ignorante que tiene micrófonos y a veces sale en la tele. ¿Lo decís por nosotros? No. Bueno, aparte, pero puntualmente lo que le decían mariachi a don Pedro. Bueno, vamos a estar hablando de eso y por ahí podemos empezar hablando, antes de que se conecte con nosotros Florencia Grillo, para hablar un poco del resultado de las elecciones en Alemania, que bueno, tiene la salida de Merkel, que estaba ya confirmada de antemano. Pero ahora por ahí podemos mencionar, antes de ponernos en contacto con ella, parece que se viene cayendo todo en la nube. ¿Qué ¿no? pasó? Fue una tarde complicada. Complicadísima. La verdad que me gusta, porque no recibí tanto, no estás todo el tiempo pendiente. Yo la verdad no estuve pendiente, me metía en Twitter cada tanto, está bien, estuve trabajando bastantes horas, pero todos fuimos a Twitter, ¿no? Acá. No, obviamente. Y a Telegram. No abrí Telegram en todo el día, hoy Yo lo voy a tampoco. abrir. Yo te escribí un mensaje y no me respondiste. Digo, No, porque desactivé las notificaciones. No, yo lo iba a abrir y vi que se había caído y dije, bueno, ya fue, no me comunico. Mandé un par de mensajitos a la vieja usanza. ¿Me llamás? Chau. Claro, mensaje SMS me encanta. El SMS, yo tenía un viejo chiste, que no lo voy a repetir, que mandaba, ya en era de WhatsApp todo, mandaba mensajes de texto a las 3, 4 de la mañana con un mensaje medio complicado, raro. Sí. Y tiene que ver De una situación extrema. con situaciones extremas. Lo sigo haciendo de vez en cuando, pero ahora lo hago con famosos. Por ejemplo, te mando un mensaje a vos, Cipri, y te digo, falleció Mauricio Macri. Y viste, vos decís, ¿cómo? Y te metes en internet y te fijas, no, es mentira. Bueno, es como el Está chiste. muy bien, está muy ¿Está bien. mal o está bien? Está bien, Pregunto. banco.
No, muy gracioso. No hay que hacerlo con personas conocidas. Y que nos caigan bien. Y que nos caigan. Eso lo aprendí con el tiempo, porque un par de veces no cayó muy bien el chiste y bueno, ahí aprendí a reorientarlo un poco. Hay que saber a quién Hay que decirlo. hay Pero que saber. difícil los primeros minutos hoy, cuando Muy se difícil. cayó todo. Muy Yo quedé difícil. desorientado unos 15 minutos. Es que aparte mandás un mensaje y no sale, o sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Me quedé sin internet, Sí, los yo no datos. entendía bien eso, tal cual. Pero Hay que aclarar que este programa está improvisado porque no nos comunicamos entre nosotros. Teníamos la Pensado idea, vos. teníamos la idea general igual ya. Ya los temas los teníamos definidos, nos faltaba algún detalle y los ultimamos acá. Ultimamos acá. Sí. Llegamos temprano ahora. Claro. Entonces Sí, tenemos 5 el minutos tiempo. A las 6. Pero bueno, si quieren, les puedo leer algunos fragmentos de la respuesta que dio Facebook a. En realidad, más que Facebook, el señor Mark Zuckerberg. Habló por Twitter aparte. Habló por Twitter encima, ¿sabes? Bueno, denigrante. En realidad dice la respuesta, pero no pusieron nada. Pero bueno, en fin, se cayeron, repetimos, las plataformas Facebook, Instagram, WhatsApp. Son todos del mismo. Todo lo que es Todo, de Facebook. todo lo que es de bajo el ala de Mark, del señor Robot. Y empezó más o menos a las 12:30 aproximadamente del mediodía. Lo que tiene de raro esta gran caída es que ya lleva más de 5 horas, no más, 7 horas. Muchísimo. Y por lo general las otras caídas, como mucho una hora, Una hora hora. y media. Un ratito. Y la verdad que bastante complicado. Por ahí para los que hoy en día con la virtualidad están trabajando es un poco alivianador, o por ahí no. Por ahí fue todo lo contrario. Pero bueno, te salva de algunas situaciones. Está bueno descomprimir un poco las redes en cuanto a Instagram, Facebook. Te da un par de excusas. Te da un Por par lo de menos para el día de hoy. Sí. Yo Yo te avisé. No tenía cómo avisarte. Claro. Cómo hacer tal Yo cuestión. escribí. Llegaron todos los mensajes, salvo el último audio que mandé, que fue a mi pareja, pero enseguida le entendimos la situación, le mandé un WhatsApp, un mensaje de texto, se cayó todo. Pero bueno, igual, ojo, ¿quién no les dice que... y si nos quieren hacer algún engaña pichanga desde arriba? No, hay algunos. Alienígenas, Cipri. Aliens. Había ahí algunos portales que levantaban que había no sé cuántos datos de miles de millones de usuarios de Facebook que estaban siendo 1500 perfiles. movilizados. 1500 millones de perfiles. Claro. ¿Cómo movilizados? Y estaban repartiendo esos datos, no sabemos entre quiénes. Pues se habla de un hackeo también, no es que... No, esto claramente es un hackeo. Claro, por eso. Está más que claro que... Apareció un par de Twitter de Anonymous. ¿Qué dijo? ¿Se hicieron cargo de ellos? No sé, tiraron algo ahí como dijeron Mark Zuckerberg, jajaja, o algo así. Aparte eso, primero que nada, Anonymous es la basofia más grande que hay, junto con el perdón de los presentes, junto con Greta Thunberg, todas las mentiras más grandes que tiene la globalización. No sé, el pluma no te banca en esta. Ya sé que no. Yo banco a Greta también, un poquito. Ya sé, la bancan, ya sé. Y es una eterna discusión. Pero bueno, no, Anonymous que se haga cargo, si lo hicieron que lo digan. Pero bueno, a ver, me da la sensación, supongo, por lo que uno puede entender de estas cuestiones, que es lo bastante básico, que es algún video de YouTube y por ahí alguna película, o si viste El Hacker de Carlín Calvo, y me da la sensación de que efectivamente hubo un hackeo, alguien se metió en lo que dice una security breach y empezaron a sacar datos y ahí Facebook dijo cerremos todo, apagaron, desenchufaron y bueno, para que nadie siga robando datos. Eso es lo que yo tengo entendido. Otra cosa que dicen también es, esta me encantaría que suceda, que si se recupera, o sea que si se recupera va a ser con menos información de la que había antes en las redes, o sea que capaz que hay fotos, comentarios, publicaciones que se van a borrar, se van a perder para siempre, ¿acaso? Que vuelva el MSN y el zumbido. Banco el MSN a morir. Haría bueno un zumbido que te haga vibrar el celular sí o sí. Desconectarse y conectarse. Claro. Ahí para ligar algún chape el fin de semana en ruta. Ahora que reabrieron los boliches en provincia. Con 50% de aforo, No, Hablando de eso, volvimos a la cancha. No sé ustedes. Vos, yo no. Sí, pero fuiste a la cancha el Sí, fin de. estuve ahí. ¿Y? Y me cagué de frío, pero. No, yo fui vestido con el tapado, todo, como si fuese ir a ver un partido en Al la Colón. línea. No, más que el Colón, te diría, fui vestido. Hermoso. Demonio Galera. Qué divertido que estuvo todo. El partido horrible, ya sabíamos de mano que se iba a perder, que iba a ser un asco. Pero la fiesta en las tribunas,
la previa de ir, hacer la cola, el embudo, juntarte con gente, sentir ese extraño que te toca. La verdad que sí, no tengo ningún problema en decir que Gritar me el encanta. gol. Ah, No hubo gol. Aparte el penal más ridículo del planeta, una calentura. Y bueno, Era un partido bastante ganable y nos los complicamos solos. Gimnasia se complicó solo. como siempre. Como siempre. Como Escuchame, marca la historia. te pregunto, ¿alguien te pidió algún papel para entrar a vos? No, la policía nos apuró. Ah, Empezó, dale, entren. bueno. Y sí, éramos ¿cuántos? 15.000 en esa tribuna, imposible. Pero había por lo menos 25.000 personas en la cancha. Sí, sí. Si hubiese sido en el bosque, hubiese sido algo hubiese pasado. Para mí hubiese ocurrido, no sé si una tragedia, pero alguna corrida, un terremoto. Algún terremoto generado por balas de goma, me parece. Pero bueno, menos mal. No sé, Estudiantes, parece que va a jugar en uno. Yo les aconsejaría que jueguen en el estadio por una cuestión de capacidad y para que todos puedan ir. Y por cábala. Hoy me crucé un alumno en el colectivo y me decía, no, que tengo que ver el ranking. ¿Ranking para ir a la cancha? ¿Así de tanto te quiere tu club a vos? Bueno, fíjate. A mí Gimnasia me abrió las puertas del Estadio Único, fue una fiesta, fue divertido. Soy pro Estadio Único, banco el Bosque. Te estás poniendo en contra de toda la hinchada. Yo soy hincha de Gimnasia, no del Bosque. Listo. No quiero jugar al Estadio Único para siempre. Aparte, los cantitos al Diego, fue emocionante. ¿Vos cómo lo viste, Cipri? No, a mí hay toda una parte que me emociona y otra que me acordé porque no me gusta a veces la cancha. Toda la violencia ahí contenida, xenofobia, los que insultan gritando mogólico, el que se tecó, me tuve que pelear con dos en la entrada. ¿En serio? ¿La cantidad de veces que escuché decirle? Mandé dos atrás al fondo de la cola. Sí, se te dos cuadras de cola. Yo no me animé a tanto. Porque tenía miedo que me peguen, pero... Ya soy un viejo que está hinchado las pelotas. Así que... Pero es verdad que muy agresivos con Carbonero, que fue un partido pésimo. Negro de mierda. Pará, loco, tampoco para tanto. Decirle que es un perro, no sé. Bueno, hay toda una parte que me encanta de la cancha y otra parte que la odio. Pero eso, bueno, uno hace silencio. También en las canciones xenófobas y homofóbicas yo hago silencio o cambio el sentido de la letra y canto con otra cosa. Como para me quedé con las ganas del chori, no había tanto. No había mucho puesto. Yo igual no almorcé. Directamente fui así. Bueno. Pero bueno, volvimos, es lo importante. Así que podríamos ir mandándole la invitación a Florencia. No sé si nos está esperando del otro lado. Como para ya cerrar un poco con la charlatanería esta de viejos. Invitarla a Florencia a que se sume a la conversación. Hola, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Florencia? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Después de esta terrible quedada sin internet, básicamente, era como el fin del mundo, pero acá estamos, sobrevivimos a una pandemia y al fin del mundo, así que muy estamos complicado. como queremos. Me encantaría que haya una guerra ahora en este momento. No, para que sea la película. Para hacerla completa. Para hacer la peli completa, exacto. Y si hay una película, bueno, quiero que Dwight Johnson, La Roca, esté de mi lado. Bueno, Florencia, primero que nada agradecerte por participar de este programa que hacemos con Marco y con Cipriano de gira mundial, que ya estamos por cumplir un año. Estamos muy contentos porque falta un mes. En un mes se cumple un año y es la verdad un lindo proyecto que estamos llevando adelante. Y bueno, gracias por sumarte y aportar a esto. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bien. Vamos a conversar un poco por ahí de lo que estuvo sucediendo en Alemania la semana pasada con el resultado de las elecciones, con la salida de la canciller Merkel, ¿sí? Hace 16 años que estaba en el poder. Y bueno, a mí se me había planteado tenía planteado una pregunta por ahí más genérica como para arrancar, que es ¿cómo puede ser el saldo de Merkel? ¿Positivo, negativo? Yo, por lo que entendí, que las notas que vi en internet, también muchas opiniones diversas diciendo que, o sea, ideologías muy diversas, como manifestando que había sido dentro de todo positiva, porque bueno, fue líder en Europa, etcétera. Pero bueno, por ahí vos tenés más cancha y podés darnos un panorama un poco, o un balance un poco más certero. Bueno, a ver, desde Latinoamérica es complicado hacer un balance porque no hemos tenido mucha relación directa con la Unión Europea. Justo nos tocó en un momento donde los nacionalismos acá estaban a flor de piel y básicamente tuvimos una especie de desconexión con la Unión Europea. Lo que deja Merkel para mí de muy positivo es el liderazgo femenino que deja para las próximas generaciones dentro de la política, sobre todo alemana, que ha sido históricamente llena de hombres.
Y eso me parece una de las cosas más positivas. Por el otro lado, también entender que fue una mujer que le tocó gobernar en un momento de mierda, podríamos decir, en un contexto de crisis económica, donde la Unión Europea está casi rota, y ella es la única que intenta preservar este viejo esquema, esta vieja estructura que no se puede adaptar a la realidad social y política que está viviendo Europa. Por eso la crisis griega, por eso la crisis de la zona del euro, por eso la crisis de refugiados, un montón de cosas que se van dando y que Merkel queda ahí siempre en el medio como la gran líder que intenta apaciguar, intenta unir estas distintas piezas que no encajan, ¿no? Y me parece que la palabra podría ser consenso o diálogo. Me parece que esa es una de las principales palabras que las podría definir. Y lo que se viene ahora es incertidumbre, sin lugar a dudas, porque sin esa figura, esa líder que podría consolidar a todo el bloque, ahora se abre un panorama completamente diferente, ¿no? Después de 16 años de estabilidad y de previsibilidad, sobre todo para Alemania, la principal economía de Europa, me parece que se abre un panorama donde hombres, nuevamente, van a tener que empezar a discutir y ponerse de acuerdo en un contexto de aislamiento, no solo literalmente por el tema del COVID, sino aislamiento político, ¿no? Con el resurgimiento de nacionalismos, de pequeños liderazgos regionales como el de Turquía. Estamos hablando de un momento donde cada uno empieza a hacer una retrospectiva y el no mirar hacia los vecinos, sino, digamos, de las fronteras para adentro. Algo que había sucedido antes del COVID, pero que con la pandemia se termina acentuando y aumentando muchísimo más. Por eso se viven momentos de incertidumbre total, diría, hasta que se sepa quién va a ser el nuevo canciller alemán. Sí, para mí otra palabra que no sé si coincidís, que la define a ella es de ser pragmática, ¿no? Como que siempre pensaba en esto de la crisis en su momento con Grecia, ella después pudo acomodarse, también pudo acomodarse a la crisis que supuso la llegada de los refugiados sirios y, digamos, acomodó la situación en Alemania y marcó agenda en el resto de Europa, porque todos la terminaron siguiendo. Y ahora pensando en esto de la incertidumbre, a mí se me viene a la cabeza la relación con Rusia y con Putin, ¿no? Como que ella siempre supo mantener ahí, no sé, bueno, a mí se me viene esta palabra a la cabeza, ¿no? El pragmatismo. Supo manejar muy bien las tensiones con Putin y con Rusia, y no sé, a mí se me presenta, la gran duda que tengo es qué va a pasar ahí. Si va a implosionar todo, va a explotar todo, digamos, o quien asuma ahora podrá mantener esta calma que supo construir Merkel. Exactamente, a mí me parece que otro factor más allá de Rusia es China. Claro. El avance de China en la región europea es clave, sobre todo en los países que se fueron sumando a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta iniciativa que tiene China desde hace muchísimo tiempo, que es de inversión, de infraestructura, y que muchos países, infraestructura muy vieja, como Italia, como Francia, como España, están saliendo muy beneficiados con esto. Y Alemania ha hecho muchísimos consensos con China, algo que a Estados Unidos no le cayó nada bien, pero Alemania ha sido muy inteligente, muy estratega, que es tener diálogo casi con todos, digamos, con todas las partes. Y con Rusia sucedió exactamente lo mismo. El nivel de diálogo que tenía Merkel con Putin no va a ser el mismo que pueda tener el posible canciller, que hoy por hoy tiene todas las fichas de ser de canciller, que es Olaf Scholz, claro, de la socialdemocracia. Que es su vicecanciller actualmente, ¿no? Con Putin. ¿Cómo? Es su vicecanciller actualmente, ¿no? No, trabaja dentro del Ministerio de Finanzas. Ah, ahí está. Sí. Su vicecanciller era el otro candidato, claro, Laschet, que es el que no termina consiguiendo la cantidad de votos necesarias para poner la mayoría. Igualmente va a ser un gobierno de coalición, porque así se manejan los sistemas parlamentarios europeos, y va a ser tripartito. ¿Qué quiere decir? Va a ser una coalición de 3 partidos por primera vez, porque los votos no le alcanzan. Claro. Y el problema va a ser, bueno, ¿quién va a ser el tercer partido? Si son los verdes, todo va a girar en una política más ambientalista, más abocada al cambio climático, que es una de las grandes deudas que deja Merkel, ¿no? Por eso directamente se crea un partido verde con una candidata a canciller, con toda una plataforma política que me hace acordar mucho acá a la izquierda, ¿no? Claro. Argentina,
con una plataforma muy, muy pragmática, de alguna manera, muy cuadrada, ¿no? Como muy de librito, podríamos decir, algo que no sucede con el resto de los partidos. Por eso ahí se van a tener que adaptar al momento político y también entender que la nueva generación europea es verde, es feminista y tira más hacia el progresismo que hacia la derecha de alguna manera. Porque si uno ve los resultados de las distintas elecciones a lo largo de la historia, ve primero cómo los jóvenes empiezan a perder el sentido de pertenencia en los grandes partidos, que fue una de las grandes respuestas que se veían con las marchas, ¿no? Durante muchísimo tiempo, muchísimas marchas contra Merkel, contra Macron, contra el gobierno español, las marchas de los Fridays for Future, que quizás acá no llega tanto por el tema de la problemática del cambio climático, ¿no? Pero allá en Europa es realmente muy fuerte el movimiento verde y eso va a marcar, creo que, la agenda del próximo gobierno. Claro. Sobre todo en Alemania, ¿no? La principal economía de Europa. Y teniendo en cuenta que Merkel dejó ahí un saldo medio deudor con el tema del cambio climático, me parece que va a ser lo que se viene y por eso la coalición va a estar compuesta sí o sí por el Partido Verde, porque si lo dejan afuera, la juventud no se lo va a perdonar. Claro. Y ya se lo dijeron en las urnas. Y pensaba en, por ejemplo, en partidos de derecha como el FDP, ¿pueden llegar a tener un rol dentro de este partido o vos pensás que no? No, a ver, en realidad, ¿vos te referís a la extrema derecha, a los neonazis? A la extrema derecha, sí. Bien, es la AfD. A la AfD, ahí está. Para Alemania. Claro. Sí. Esos son los que reivindican un cierto pasado medio neonazi, supremacista blanco, a lo Trump, digamos, para los que nos están escuchando. Bastante complicado generar un gobierno de coalición con esa gente porque no coinciden en absolutamente nada. Digamos, de hecho, piden en su plataforma política, que allá las plataformas políticas son muy importantes, no son como acá que no se les da mucha bola, piden en sus plataformas, en uno de los primeros 10 puntos, la salida de la Unión Europea de Alemania. Es decir, algo que no se va a dar bajo ningún punto de vista. Digamos, entonces hay ciertos puntos de coincidencia quizás en cuanto a el tema de impuestos, porque la pandemia generó muchísima necesidad, muchísima desigualdad, sobre todo entre los más ricos y entre los más pobres, un tema que se está dando en todos lados. El referéndum que sucedió en Berlín va a eso, digamos, ¿no? No sé si lo han visto, que en Berlín se votó directamente la expropiación de los grandes conglomerados inmobiliarios que tengan más de 3.000 propiedades, van a formar parte del Estado para que la gente tenga acceso a la vivienda. Un problema que está siendo, digamos, un dolor de cabeza para todos los gobiernos del mundo, sobre todo en las grandes capitales. ¿Lo podríamos hacer acá en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, pero el electorado nunca va a votar que sí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero ese problema nos vendría bien a más de uno. Estaría buenísimo. Y que bajen los precios de los alquileres. Eso es algo que está sucediendo en todos lados. En la Ciudad de México, en Brasilia, en Buenos Aires, en Berlín, en Hong Kong. Digamos, algo que se repite por el tema del cambio demográfico y cómo toda la gente va abocada a buscar laburo a la ciudad. Claro. Entonces, en Berlín estuvo sucediendo eso. Y que la gente vote directamente por la expropiación también habla de la pertenencia política y el sentimiento político de sobre todo la juventud, que es esto, repito y hago énfasis en esto, me parece que ahí es la clave de la política europea que se viene. Sin la juventud adentro no va a haber política posible. Claro. Sí. ¿Qué tal, Florencia? Te saluda Marco, te agradezco, bueno, ya lo hizo Andy, pero te lo agradezco yo también, por participar del espacio. Y yo te quiero preguntar, retomando un poco lo que hablabas de, bueno, la cuestión de Alemania dentro de la Unión Europea y a nivel mundial. Digamos, dentro de estos 16 años de Merkel ha tenido que pasar varios cimbronazos, ¿no? Esto que decías al principio, el gobernar en épocas de crisis, ¿no? Tenemos la crisis financiera de 2008. Bueno, después al interior de la Unión Europea, digo, el Brexit fue un cimbronazo. Me parece que afectó bastante a todo el esquema organizativo que se había generado durante sus años de existencia. Y bueno, ni hablar lo que pasó con los refugiados sirios que mencionaba Cipri, la cuestión de la pandemia estos últimos meses, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer un balance, decir, bueno,
¿Con qué Europa se encontró Merkel cuando asumió y con qué Europa se va hoy? ¿Con qué Unión Europea, no Europa? Pues, bueno, no vamos a hacer esa distinción, pero vamos a hablar de Unión Europea. Pues también algo que se suele decir, se suele comentar en los análisis, las investigaciones, toda esta gente que estudia estos temas, de que Europa está perdiendo, la Unión Europea está perdiendo una cierta importancia relativa de peso que tenía, bueno, ni hablar del siglo pasado, ¿no? Pero bueno, si hablamos a, no sé, 15, 20 años para atrás, digamos que ha perdido una relevancia a nivel internacional. Digo, con la llegada de Trump en Estados Unidos, medio que perdió un aliado. Digo, la foto que eligió Cipri para hacer el flyer era sobre esa imagen de Merkel medio confrontando con Trump. Así que bueno, no sé, la pregunta es eso. ¿Cómo ves la comparación de la Unión Europea 2005-2021? Bien, a ver, es un balance dentro de todo. Puertas adentro para Alemania me parece que es bastante positivo porque supo retener sobre todo a los principales socios. Pensemos en Francia, ¿no? Francia con Sarkozy tenía un tipo de gobierno abocado a la Unión Europea y después con el resurgimiento de la ultraderecha de Marine Le Pen, que de hecho va a haber elecciones el año próximo, ojo con eso, porque ahora se va Merkel, pero se puede ir Macron también. Ahí sí sería un fuerte golpe para la Unión Europea que se viene. Teniendo en cuenta que tenés a Turquía, alguien como Erdogan, después tenés a Víctor Orbán del otro lado de la frontera, tenés a todos los nacionalismos fuertes, Austria, Polonia, todos los nacionalismos de derecha, que no están tan de acuerdo con las políticas climáticas, por ejemplo, verdes o de carbono cero para 2030, que ya no se va a cumplir. Ahora la meta es 2050, seguimos corriendo la vara y el mundo se va a la mierda, básicamente. Pero en el medio, toda esta discusión banal también, el tema de bajar los impuestos a los millonarios para que inviertan. Hay un montón de cosas en el medio que la Unión Europea va a tener que discutir, pero sobre todo me parece que los principales 2 puntos van a ser, lo que se viene es el tema económico, cómo sostenés un sistema financiero global con China avanzando del otro lado en Asia y Estados Unidos cayendo, porque Estados Unidos puede caer en default dentro de 2 semanas. Sí. Eso va a impactar a nivel mundial. Hoy acá, Biden Asia, mismo, ¿no? Lo decía. ¿Cómo? Hoy Biden mismo lo escuchaba que dijo que era posible caer en el primer default de la historia de Estados Unidos. Está bien, que sepan lo que se siente. Exactamente, un poquito de venganza, no, pero el tema es que nos termina pegando a nosotros, porque estamos recontra dolarizados, pero de alguna manera me parece que Europa también se está tratando de adaptar a los nuevos tiempos y no lo puede hacer. Claro. Y Merkel como que intentaba sostener una soga que se está cortando y que ahora está básicamente la Unión Europea pendiendo de un hilo. Claro. Y ese es el problema, lo mismo que está sucediendo acá con el Mercosur. Digo, hoy por hoy la presidencia del Mercosur la tiene Bolsonaro, digamos, una persona que le importa muy poco hacer relaciones con el resto de los vecinos. Entonces digo, como que en ese sentido parece que los organismos multilaterales están perdiendo peso por el nivel de exigencia que quizás tienen los propios estados al interior, los estados miembros al interior de ese organismo, claro. Que son, no me jodas, no tengo ganas de subir los impuestos a los ricos, no tengo ganas de bajar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, no me interesa tener una regulación sobre los migrantes, que se arreglen como puedan. Bueno. Digamos, la situación de Afganistán, de acá a 10 años va a haber más de 2.500.000 personas desplazadas. ¿A dónde van a ir? Digamos, lo de Siria fue un chiste al lado de lo que se viene con Afganistán. Sí. Entonces, de acá en adelante hay un montón de cosas para resolver que la Unión Europea, ya mi adelanto, mi spoiler es, no va a poder hacerlo. Y más de un país se va a terminar yendo. Es un gran problema de cara al futuro. Y el Mercosur también lo mismo. Claro. Yo no soy muy positiva, digamos. Pero uno lo que observa es eso, el nivel de desconexión que tienen entre ellos y de no poder coincidir en al menos un punto, un programa. El único acuerdo que hubo de la Unión Europea en todo este año de pandemia fue el tema de las vacunas. Claro. Porque necesitaban beneficiarse cada uno porque sus economías estaban destrozadas. Y ahora el tema del pasaporte sanitario. Claro. Son los únicos 2 temas que han coincidido de cara a una catástrofe que golpeó a todos por igual. Entonces me parece que
Sí. va a estar complicado. Y sumado por ahí pensando que si el Reino Unido logra estabilizar la situación en la que ahora está y termina siendo un proceso exitoso, también va a sentar un precedente para todos aquellos que, digamos, que a esos países que están dudando y que no están tan convencidos de estar dentro de la Unión Europea, ¿no? Hay que ver qué pasa. Igual, Gran Bretaña tiene un problema bastante importante ahora. está el ejército administrando la gasolina. La salida, digamos, fue como, bueno, sí, salimos de la Unión Europea, qué bueno, festejamos, pero había un montón de problemas que iban a arrastrar y que recién ahora se están viendo. El tema del gasoil, la falta de trabajo, la falta de mano de obra. Hay trabajos que antes hacían los extranjeros, que les cerrás la puerta o le pones prohibiciones, y los propios británicos quizás no tienen ganas de hacer ese trabajo. Y hay un montón de faltantes de, de insumos médicos, con la frontera cerrada y con la concepción que tiene, digamos, política, la frontera cerrada no solo políticamente, sino literalmente para ningún país, que todos estén en la lista roja, incluso Argentina en este momento figura en la lista roja, por el tema de la vacunación. Es realmente caótico lo que está sucediendo. Yo no sé cómo estamos tan tranquilos realmente, yo no soy muy positiva, pero están sucediendo un montón de cosas al mismo tiempo que van a impactar para todos lados. Y me parece lo más grave que si Gran Bretaña, no logra estabilizarse en el corto o mediano plazo y no logra hacer un proceso exitoso, no sé qué tan factible va a ser que otros países lo sigan o no, a pesar de que no haya sido exitoso. Ese es el problema. Grecia es un caso, Italia puede ser otro caso, Francia, si asume efectivamente el año próximo Marine Le Pen. Por ahora, las encuestas le dan bastante bien a Macron para que pueda reelegir, pero puede suceder cualquier cosa. Te hago una pregunta, en realidad porque no tengo muy en clara la respuesta. Ya que mencionaste el tema del Mercosur, cuando se firmó el acuerdo Unión Europea-Mercosur, quizá la principal difusión que se dio a los sectores que reaccionaron a ese acuerdo fue de agricultores franceses que estaban en contra, bueno, porque eso perjudica su producción, bueno, todo una cuestión de rentabilidad. Pero yo no tengo muy en claro cuál fue la postura de Alemania o del gobierno de Merkel cuando se firmó este proceso. Así que ahí va mi pregunta, pero por desconocimiento principalmente. Sí, bueno, esto en realidad fue a las apuradas. No fue primero pactado con los primeros ministros o los presidentes directamente, sino que mandaron un delegado, un representante, digamos un tercero, y fue todo tan secreto que al final no terminamos conociendo las condiciones del acuerdo, sino solamente cosas que iban hablando en los medios determinados representantes o determinadas figuras políticas, pero nunca supimos realmente de qué iba el acuerdo. Y cuando empezamos a enterarnos que era, la reprimarización de la economía argentina al menos, que es básicamente volver a un modelo agroexportador que ya supimos que fracasó, me parece que hay que replantearnos muchas cosas en ese sentido. Merkel, digamos, nunca se metió en el medio, el que sí se metió fue Macron. De hecho, hace un par de semanas, antes de que explote todo este tema del submarino y Australia, que va por otro lado, antes de que explote ese tema, había dicho que él no iba a firmar ningún acuerdo con el Mercosur, porque primero pensaba que el Mercosur no tenía como ni pies ni cabeza, no había un líder, decía no sé con quién voy a hablar, y segundo decía que impactaba directamente negativamente en la economía francesa, que no lo iba a hacer, porque eso iba a ser darle de comer básicamente al discurso de la derecha, hacemos acuerdos básicamente de mierda y seguimos perjudicando a los franceses. En ese sentido me parece que, primero Macron se está subiendo al caballo como si fuera el único líder de la Unión Europea, lo cual no creo que sea así, y lo veo muy débil para que sea el próximo líder. Y segundo, el acuerdo va a ser un fracaso total porque ninguna de las partes que ha firmado realmente salió a sostener las condiciones del acuerdo. Entonces me parece ahí que va a haber un fracaso bastante importante y la gestión anterior de Macri se va a tener que esconder abajo de la alfombra porque el acuerdo que salieron a
anunciar con bombo y platillo. Con llanto se de va para euforia, atrás, aparte. claramente. ¿Qué hacemos con la moción de Fabri? Con ese audio memorable. Tenemos acuerdos, señor presidente. Deprimente. Qué fenómeno. Por ahí, volviendo a Alemania, lo que se viene ahora, digamos, es se habla de meses de negociaciones, ¿no? Por esto que decías, que hay que formar coalición, hay que ponerse de acuerdo entre los partidos, pero además esto que por ahí desde acá de un país presidencialista nos llama más la atención, que es lo de armar un programa de gobierno, o sea, realmente se negocia un programa de gobierno de acá a los años venideros. ¿Qué son? ¿3 meses, no? Que se está hablando que puede durar la negociación entre los partidos, ¿es así? Exacto. Generalmente tienen hasta Navidad, más o menos. Suelen ponerse de acuerdo rápidamente, como sucedía antes con Merkel. Digamos, ya sabían que iba a ser ella, entonces Claro. un mes quizás así, aunque debatían, pero ya se sabía de cajón que iba a quedar Merkel nuevamente. Ahora sí, quizás tendremos que esperar el tiempo estipulado porque es bastante importante que después de 16 años Sí. haya un cambio rotundo, va a ser bastante heavy y se va a negociar punto por punto absolutamente todo. Sobre todo el esquema económico, teniendo en cuenta que se asume efectivamente, como yo creo que va a suceder porque es el que sacó la mayoría de votos, Olaf Scholz, que es de la socialdemocracia. Primero, tener en cuenta que es un chabón mucho más joven, Claro. tiene otro tipo de mirada política, tiene otro tipo de apoyo detrás, que es militancia. Merkel no tenía una militancia tan fuerte en términos de militancia política como lo entendemos en Latinoamérica, Bien. ¿sí? De sindicatos, de distintos organizaciones sociales, como por ejemplo los que pedían, lo que sucedió en Berlín, digamos en Berlín hoy por hoy gobierna la izquierda. Claro. La izquierda está aliada a la socialdemocracia. Entonces, teniendo en cuenta ese resultado del referéndum de expropiar, básicamente para que baje el precio del alquiler, el posible primer ministro va a estar de acuerdo con eso. Claro. Entonces ya es una mirada completamente diferente a la que puede tener la CDU de Merkel, Claro. que es una mirada completamente conservadora. Claro. Entonces digo, hay otros movimientos mucho más importantes por detrás del posible primer ministro que me parecen más interesantes que solo quedarnos con la cara, ¿no? de la nueva persona que va a ejercer Claro. el poder en Alemania. Y también entender que es un hombre que dijo, en términos de política exterior, que iba a continuar con el legado de Merkel, quiere decir, no va a destruir la Unión Europea, básicamente, que era lo que más importa, y va a generar acuerdos. Lo que se habla es una gestión con Macron y con Mario Draghi, que es el primer ministro italiano. Este tridente es el que puede salvar básicamente lo que queda de la Unión Europea, si es que queda algo en pie todavía. Y me parece que ahí va a estar la fuente de poder del posible primer ministro. Y sobre todo entender que lo que se viene es una agenda verde. Claro. Y si pactan efectivamente con los verdes, que tienen muchísimos votos, de hecho fue la mejor elección que hicieron en la historia, entender que la juventud está ahí atrás pidiendo una respuesta. Y con una militancia tan fuerte como la socialdemocracia, que hizo una elección muy buena y que la mayoría de la gente que fue a votar fue gente joven, ahí necesitan apostar los socialdemócratas por la agenda que se viene, que es feminista, es más abierta, es más inclusiva y está pidiendo una respuesta por parte del gobierno. Claro, sí, además son votantes, ¿no? Que te dan el voto, pero también te van a exigir, no te van a dejar que te vayas No para es el un otro cheque en lado. blanco. Digamos. Exactamente. A ver, quiero saber qué pensás, a ver si coincidís. Yo a veces siento como que Alemania, digamos, o por lo menos ahora, está yendo un poco a contramano del resto de Europa en el sentido de esto que decías del ascenso de las ultraderechas. Que lo veo en Francia, lo veo en Polonia, lo veo en Turquía, no sé, en Hungría España también, en España se lo ve en ascenso. Y Alemania, siendo lo importante que es Alemania en Europa, tampoco es que se está yendo a la izquierda, pero digamos está una socialdemocracia, una alianza con partidos como los Verdes, no sé, y mantiene a la ultraderecha, también supongo que por la historia que ellos tienen, ¿no? Como más controlada, Claro. me parece Sí. a mí, no sé si coincidís.
Sí. Estas elecciones eran clave para ver qué tanto apoyo tenía la ultraderecha o no, después de todo lo que sucedió con el movimiento antivacunas, anticuarentena. Digamos, este movimiento que lo vimos acá también en Argentina, claro, fue mundial, y allá realmente era muy fuerte. Entonces, que la ultraderecha haya perdido un 5% de votos es un montón, porque pierden bancas, claro, pierden poder para negociar, y es lo más importante en un sistema parlamentario, ¿no? Que es completamente diferente a lo que vemos nosotros acá con un presidencialismo. En ese sentido, me parece que es clave que hayan perdido votos y que haya ganado votos, en ese sentido, los verdes y la socialdemocracia. Quiere decir que hay jóvenes que quizás o no fueron a votar, o nuevos jóvenes que sí se acercaron a las urnas y que apuestan por una propuesta más inclusiva, más verde, más feminista, más progre, que quizás no combina con el resto de lo que vemos en las elecciones del resto del mundo, claro, ¿no? claro. En Francia está completamente polarizado. Macron solamente tiene una ventaja muy mínima por encima de Marine Le Pen, que cada vez que se presenta se renueva el partido. Es como acá, digamos, cambiemos, juntos por el cambio, sí, vamos juntos. Bueno, lo mismo en Francia. Sucede exactamente lo mismo. De hecho, bueno, en España Vox también está ascendiendo al poder, y el Partido Popular, el PP, en las últimas elecciones sacó muy buena cantidad de votos. Se está afirmando también la derecha ahí en España. Es complicado el panorama que se viene, por eso son partidos que no les interesa la integración europea. claro, Porque dice que la integración europea les quita básicamente el poder soberano que ellos tienen como naciones. claro. Algo muy parecido al discurso que podemos ver a Bolsonaro acá diciendo no, el Mercosur a nosotros no nos beneficia, lo mismo que está haciendo la calle Pou en Uruguay. Sí. De hecho, ahora hay todo un quilombo bastante importante porque el Mercosur en general se negocia en bloques con un país extranjero, por ejemplo China. Uruguay ahora se quiere cortar solo, de hecho ya lo hizo, y ya empezó el acuerdo con China, por fuera del Mercosur, lo cual implica la violación de uno de los primeros artículos de la ley del Mercosur. Es decir, podría ser expulsado. Si realmente tendríamos un parlamento como tiene Europa, que termina votando las cosas que suceden, básicamente Uruguay tendrá que ser expulsado del Mercosur. Estamos en momentos muy caldeados donde cada uno se está enviando, digamos, su propio ombligo, y está muy complicado el tema de la integración regional. Acá en Latinoamérica, por el sentimiento de latinos, digamos, estamos en el allá abajo, no quiero zarparme, estamos muy lejos. En el culo del mundo. Exactamente. Digo, ese sentimiento es completamente diferente al que tiene Europa, ¿no? Europa siente que es como bloquecitos que no pueden juntarse de alguna manera, no que no combinan bajo ningún punto de vista. Claro. Bueno, quería por último invitarte a nuestra sección especial que va a salir más adelante en realidad del programa, pero siempre a los entrevistados les pedimos que jueguen. Tenemos una consigna en el programa, que es la consigna favorita de toda la gente, que se llama, la consigna de hoy es: ¿cuál fue tu régimen comunista favorito? ¿Pero por qué? No sé, vos me dijiste que haga la consigna. Pero eso después lo vas a explicar. No, porque en la sección de efemérides íbamos a recordar al nacimiento de la República Popular China, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, justamente la consigna responde a eso, que es, bueno, ¿cuál fue tu régimen comunista favorito? Así que si tenés uno... Podría hablar un poco de China, pero fue bastante caótico lo que sucedió, pero si agarras Rusia también, está complicado. Voy a abrir como una tercera ventana. ¿Vos decís que hoy por hoy China es comunista? Bueno, esa es una pregunta. Para mí son comunistas, pero leyeron El Capital de Marx y saben cómo no caer en los engaña pichanga del capitalismo. Es como un híbrido. Un híbrido. Bien. Yo coincido. Para mí tiene cosas de régimen comunista, pero saben cómo manejarse económicamente. Digamos, no son boludos, no se van a cerrar al mundo en un momento de economía globalizada. No. En ese sentido, me parece que podría decir que mi régimen comunista favorito es el chino en este momento, porque está siendo muy estratégico, está siendo muy inteligente y está sabiendo negociar con absolutamente todos.
Era el verdadero es con todos, todas y todes. Bueno, China en este momento. Me parece que si no empezamos a ahorrar en yuanes, Estoy de estamos liquidados. Yo soy soldado de yuan. Así, soy soldado del yuan. Para mí va por ahí la mano, pero nadie la ve. Para mí hay que pedirle préstamos a los chinos en yuanes, le compramos y vendemos en yuanes y chau, nos olvidamos del dólar. Tal cual. Bueno, Florencia, Yo coincido completamente. Florencia, te agradecemos un montón por estar acá en el programa. Se extendió un montón la entrevista, espectacular. Así que, bueno, muy feliz de tenerte por acá. Muchas gracias a ustedes, chicos, por la invitación y felicidades por este primer año de radio y de medios independientes, que hay que bancarlo siempre. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Dale, bueno, chao, muchas gracias, Florencia. Florencia. Nos vemos. Un abrazo grande. Bueno, ahí pasó Florencia. Bien, venimos bien. Las últimas 3 entrevistadas mujeres. Bien. Que contrarrestamos mucho un poco. mucho nivel. Sí, encima altísimo nivel. Muy divertida la entrevista hoy también de Florencia. Bien, mucho dato. Y aparte también tocamos los temitas. Participó la consigna. La semana pasada nos olvidamos. Pero bueno, esta semana Con sí. una consigna difícil además, comprometida. Yo aclaré que la consigna podía ser también régimen, puede ser el mandato de un... Porque a ver, podría ser el mandato... Tipo Perón. No, pero no era comunista. No sé, hay gente que lo puede considerar. Pero no sé, pienso... Hay gente que dice que Alberto Fernández es comunista. El régimen Brezhnev, el régimen Gorbachev, el régimen Stalin, el régimen... Bueno, se puede Khrushchev. especificar. ¿Está bien? Así que, bueno. Vamos a la tanda, ¿les parece? Dale. ¿Con qué? Hay un temita... ¿Hay volvió tema? WhatsApp, como se habrán dado cuenta. Sí, empezaron a llegar mensajes. Es un temita de los Chainsmokers que se llama Smiley. O no, Smiley no, Selfie. I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After you get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. XX Pro or Valencia. I want to look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches, #live. I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. Let me take a selfie. Who wants to be in the Chainsmokers music video? Wait, pause. Jason just liked my selfie. What a creep. Is that guy sleeping over there? Yeah, the one next to the girl with no shoes on. That's so ratchet. That girl is such a fake model. She definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go take some shots. Oh no. Ugh, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind, I'm fine. Let's go dance. There's no vodka at this table. Do you know anyone else here? Oh my god, Jason just texted me. Should I go home with him? I guess I took a good selfie. Selfie, 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 selfie. Let me take a selfie. Let me take a selfie.
Emmanuel Macron. Mentira. De un huevazo. Casi. Le dieron un huevazo el otro día. Ay, Cada tanto lo surten en alguna manifestación. Liga. O un cachetazo o algo. Seamos igual, se las rebusca siempre esa. O sea, se la busca. No, que le encanta figurar. En ser como es, se las busca. Le encanta figurar. Yo me quedé pensando en esto que decía de Le Pen, el ascenso de Le Pen y la ultraderecha en Francia, que ya viene sucediendo, y cómo también fue derechizando el discurso del propio Macron. Él se tuvo que, no es que la Correr a la izquierda, derecha. ¿no? Pero cada vez se va corriendo más a la derecha para poder absorber esos votantes que no se lo coman. de Le Pen. Hoy a la mañana, o ayer, no me acuerdo, arremetió contra Argelia, ¿no? Como criticando, digamos. Que tenía un gobierno militar o algo así, dijo. Claro, y todo como diciendo, bueno, ellos critican la ocupación en Francia, pero no criticaron la ocupación otomana. Sí. Bueno, sí, un discurso cada vez más de extrema derecha. Así que vamos a ver qué sucede ahí. Hace como 10 años viene ya Le Pen, o más. Sí, cada vez más en ascenso. Las eso últimas marcando dos la elecciones cancha. estuvo. Sí, pero yo me acuerdo cuando sí, recién como aparecía aparición, que las filmaciones que había eran re amateur, ni siquiera es que tenía prensa la tipa. No, pero viene el padre, también es un histórico, es un político muy importante allá y ella Se hizo de abajo. Bien, sección del medio. Sección del medio. Hubo complicaciones con la... comunicaciones. Están La dando todo consigna. mal, entonces medio que Pueden comentar por YouTube también. Pueden comentar por Eso YouTube. lo leemos por Twitch. Sí, acá nos comentaron. China se hizo peronista, nos dijeron. Apa. Bueno, no más si comunista. quieren voy yo con mi efeméride. ¿Qué Dale. tenés? Nada, algo bien argentino que... Perdón. Quise buscar Radio Botellón y busqué radio nada más. Y estuvo como si me fuese a aparecer. La efeméride de hoy tiene que ver con que hace ya alrededor de 12 años, si no me equivoco, fallecía y pasaba a la eternidad la gran Mercedes La Negra Sosa, una histórica cantautora argentina del folclore nacional. En mi casa era muy escuchada, mi abuela era fanática de La Negra Sosa, a mí me gusta mucho también, tengo que admitirlo. Tiene un montón de canciones muy lindas. Amiga de Charlie. Amiga de Charlie, amiga de todos los músicos en general. Cantó también con Cerati, creo que también ha cantado con Spinetta, con todos. Y Es con todo. bueno, recordar su paso por la Argentina, una gran patriota que en un momento estuvo exiliada en el exterior, la han censurado a la Negra Sosa. Bueno, vale la pena siempre recordar a los grandes patriotas que tiene Argentina, ¿no? Aparte de nosotros tres. Más vale. Eso está descontado. ¿Vos, Margo, qué trajiste? ¿Otra efeméride? Yo tengo otra efeméride. Sí. El 2 de octubre de 1869. ¿Cuántos años son? Dale, rápido. No, la puta madre. Son 73 años. No, 1869. 72 años. 1800. 52. No, 152. 1008. No, yo escuché 1009. las dos veces lo dijo, ¿no? sí. No, está bien. Yo siempre estaba. Tenemos razón. Esto no es Tráeme el mayoría. bar. No, esto no es democracia. Es decir, hace 152 años, el 2 de octubre de 1869, nacía en Porbandar, el Raj británico, hoy India. Les voy a leer el nombre completo. Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi, ¿no? Referente del movimiento de independencia de la India, que se hizo mundialmente conocido por instalar una suerte de resistencia o lo que se llamó la desobediencia civil no violenta, ¿no? Por eso, justamente por esta fecha, por su natalicio, se celebra el 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia. ¿Sí? Después, bueno, algunos hechos como para nombrar un poco qué importancia tuvo Mahatma Gandhi, más allá de su figura como una persona pacífica que caminaba descalzo. Desde 1919 estuvo al frente del movimiento nacionalista que quería justamente que el Imperio Británico dejara de tener como territorio colonial todo lo que es India, bueno, hoy lo que es Pakistán y Bangladesh también, que estaba dentro de la misma organización colonial. En 1930 hace como un hecho bastante reconocido a nivel mundial, que es la Marcha de la Sal, que dura casi un mes, que incluso fue tomado después por otros referentes, como Martin Luther King, por ejemplo, que reconoció que se inspiró en ella para organizar algunas manifestaciones, que eran manifestaciones, a fin de cuentas, pacíficas, para reclamar justamente, en este caso, contra
el impuesto que cobraba la corona británica para la venta de sal, que era una de las principales actividades de todas las poblaciones costeras de la India, y que eso hizo que el movimiento independentista tuviera un montón de adeptos sencillamente por la cuestión económica, no solamente por un sentimiento nacionalista de no querer a los británicos o de antiimperialismo, de lo que fuera, sino por una cuestión económica que siempre está bastante presente en estas cuestiones. Sí. Esa independencia se logra en 1947, cuando se divide también India y Pakistán por conflictos religiosos fundamentalmente. Toda la población musulmana se ubica en Pakistán y en Pakistán Oriental, que después se pasó a llamar Bangladesh. Justo Mahatma Gandhi estaba en contra de esa división y pregonaba por una cuestión de decir, bueno, en realidad, o sea, por más que haya diferentes, era religión hindú, debería ser toda una comunidad que poder convivir, donde se pueda convivir con las diferencias religiosas. La patria grande. Claro, es con todos de nuevo. Y termina siendo asesinado el 30 de enero de 1948 por un, bueno, ahí en internet se lo llamaban radical hinduista, ¿no? Una especie de ferviente religioso, o del hinduismo más segregacionista justamente con los musulmanes, que se llamaba Nathuram Godse, que asesinó en Nueva Delhi, y a Godse y a su copinche, no, pero su compañero. Su compañero, no me sale la palabra ahora, pero bueno, que estuvo involucrado ahí también en el asesinato. Ah, cómplice. Su cómplice, los dieron pena de muerte. Así que a los pocos días los reventaron también. Lo guillotinaron. Así es. Una particularidad que Mahatma Gandhi formaba parte del Partido del Congreso, que fue el partido que gobernó muchísimo tiempo en India, pero estaba peleado entre comillas, digamos, eran dos líneas diferentes, él más a la izquierda del partido y Nehru, que fue el primer ministro apenas independizado la India, que era del ala más progre, si se quiere, de izquierda de la India, ¿no? Claro. Como un dato también de color. Así que bueno, mi efeméride es esa, 2 de octubre de 1869, hace 152 años nacía Mahatma Gandhi. Excelente. Cipri. Y yo me voy para la China. Para la China. Relacionado a la consigna, ¿no?, que tirabas hace un ratito, porque el otro día, el viernes, 1 de octubre, se conmemoró el aniversario del nacimiento de la República Popular China, ¿sí? 1 de octubre de 1949, de la mano de Mao Zedong. 72 años. Ahí es muy bien. No, muy rápido para la cuenta. Luego de imponerse sobre el ejército de lo que era la República de China, el sector nacionalista de China, que bueno, después terminó en Taiwán, claro. Ahí están, se proclamó la República Popular China, ¿no? Y de ahí que surgió la idea de lanzar esta consigna, Andy, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál fue tu régimen comunista favorito? ¿Cuál es el tuyo? El mío, la Rumania de Ceausescu. ¿Por qué? Porque una vez vi un documental suyo y me interesó un poco. Está bien, era medio tirano, pero primero que nada, todos los regímenes comunistas tuvieron un tirano en algún momento. Era medio tirano. Bueno, Ceausescu no era la excepción, pero bueno, su primer periodo fue bastante piola y el segundo entró en la era oscura, empezó a reprimir, a perseguir y a matar gente. Y bueno, la última etapa fue conflictiva. Sí. Muy conflictiva. Aparte de todo, por ahí... Todo se venía a pedazos. Ya la Unión Soviética se venía cayendo, todo lo que era Europa Oriental se estaba abriendo al mercado y él como que quería mantener los viejos vicios del comunismo. Y bueno, los últimos manotazos de ahogado. En 1989, un frío diciembre de 1989, es capturado y ejecutado en un colegio. Le dispararon. Está filmado en YouTube para el que quiera ir a ver el video. Lo juzgan una corte militar en la escuela. Y bueno, después lo llevan a él y a su esposa, los ponen contra la pared, un bufazo en la nuca cada uno, y ahí se terminó la historia de Ceausescu. Nicolás. ¿Chicos? No, por suerte no había clase ese día. Eran vacaciones de invierno. Y controvertidos, ¿sí? Los videos son tétricos cuando lo capturan, ver por dónde lo sacan. Estaba escondido en la parte de abajo de un tanque. Es todo bien tétrico, ¿no? Sí. De un tipo que estaba jugadísimo, sí. Básicamente. Pero bueno, es muy lindo los desfiles que hacía Ceausescu, eran muy buenos. Estéticamente, de lo mejor que tuvo el comunismo. Nadie supera a Rusia, claramente.
pero entre lo mejor que tuvo el comunismo en cuanto a estética. Yo me salí un poco de la consigna. Que hagamos apeos el otro día de los que respondían los líderes latinoamericanos y vos te salí la consigna. Y bueno, ¿viste? ¿Qué va a hacer? No, elegí un país que no es estrictamente comunista, que Está bien, es socialista. Tampoco. Transnistria, ese segmento, esa parte que está dentro de Moldavia. Donde hace de local el sheriff. El sheriff Tiraspol, que está ahí entre el río Dniester y Ucrania, que bueno, había sido parte de la Unión Soviética y ahí en medio del proceso de desintegración proclaman su independencia de Moldavia. Y lo elegí porque, bueno, me parece... No conozco mucho de la política interna, pero me parece una nación muy anacrónica, pero muy simpática por lo menos, porque hay en los parques todavía te encontrás estatuas de Lenin, tienen la bandera con la hoz y el martillo. Por supuesto. Así que no son un país comunista, pero digamos reivindican esas figuras. Y además que se ha hablado mucho estos días con todo lo del Sheriff. Bueno, le ganó al Real Madrid. Es el mejor equipo de Europa hoy en día el Sheriff. ¿Estamos de acuerdo? Si se suspendiera la Champions League, le darían la copa. Es campeón. Es campeón. Así que bueno, me corrí un poquito, pero porque me parece... Es un país, hay que aclarar que es un país que no está reconocido por nadie, ¿no? Ojalá que los argentinos, si entramos en guerra, demos la vida por los compañeros de Transitaria. Era Transnistria. Transnistria. Muchachos, vamos a poner... Vamos a cambiar el nombre. Claro. Nombres más fáciles. ¿Vos, Marco? Yo, no sé si es favorito como qué lindo, pero sí por curiosidad y por medio de una cuestión misteriosa, mi régimen comunista favorito es el de Corea del Norte. Porque también supo mantenerse, a pesar de todas las presiones que tiene de Corea del Sur, y bueno, muchos intereses también de Estados Unidos en la región, y que es un país que totalmente cerrado a los vínculos exteriores, algo con China y bueno, y poco más. Supo construir sus armas nucleares, lo cual le permite, por ejemplo, que su líder supremo se pueda sentar en una misma mesa a charlar con Donald Trump y a estrecharse la mano y a tener un vínculo con el presidente en ese momento más importante del planeta, ¿no? Además, como todo es tan misterioso, no se sabe bien qué pasa ahí dentro, que todo lo que haya, películas, libros, documentales, me encanta, me fascina verlos, porque aparte todos dicen cualquier cosa. Nunca se sabe. Desde los documentales de History que hablan los supuestos primos de tercero de la familia que se fueron escapando y qué sé yo, hasta, bueno, documentales que van hacia adentro de Corea del Norte y son muy buenos, pues también como para ver cómo es la organización al interior del territorio norcoreano. Está que bueno. Ayer anunciaron que se retomaban las relaciones diplomáticas con Corea del Sur. Claro. Vienen con un proceso de intento de acercamiento. Se viene la gran unificación. Y no la veo. Me encantaría. Ojalá. Más después de haber visto El Juego del Calamar. No sé si la vieron. Muy todavía recomendada. Me da miedo. Una serie coreana donde hay un personaje que es de Corea del Sur, del norte, perdón. Pluma, ¿tu régimen comunista favorito? No, el único que hubo. Opa. El de los bolcheviques hasta mitad de las décadas del 20. Acá Juan Griffin opina lo mismo. El Partido Obrero de Lenin es el único que hubo. Está bien, es una buena respuesta. Yo creo que es la más sensata. Y vamos a fijarnos lo que dice. ¿Llegó alguien a contestar en redes? Llegó gente a contestar, pero hubo dos problemas. Primero, que estaban caídas las redes. Y segundo, que se posteó mal la historia y la gente no puede apretar en el tag de la respuesta en la historia. Entonces, ¿qué? Es un boicot. No, cualquier cosa. Aparte no me carga los mensajes, no sé qué anda pasando. La verdad que lamentable. Pero bueno, voy leyendo algunos. Por ejemplo, tenemos a Juan que dijo eso. Tengo que ir al de gira mundial, que ahí respondieron todos en realidad. Dale. Habría que hacer un juicio político a Instagram y a todo lo que es Facebook. Sí, probablemente perdamos. Nicolás Trivi dice Cuba. Está bien. Clásico. Después acá me dicen la Camboya de Pol Pot. Otra. Toma. Había escuchado hablar de Pol Pot, pero no sabía que era un comunista de Camboya. Después Néstor de Tolosa dice ninguno, 2 veces lo puso. Bueno, Néstor, para reafirmar por favor, uno, te la tenés que jugar por uno. Nadie dice que nos tenemos que ir a vivir ahí, claro. Nada, simplemente para... El Bocha responde Vietnam.
otro gran régimen comunista que le ganó a Estados Unidos una guerra heroica, ¿sí? Donde resistieron y resistieron. Después, a ver, Aymara Zanotti respondió el de la DDR, que es el de la Alemania Oriental. Gran país, debe haber sido muy divertido vivir en la Alemania Oriental. Muy linda la parte de Berlín comunista con todos los edificios. Espectacular esa Berlín. Más de uno se habrá expropiado ahora. Ojalá. Y bueno, más o menos esa es la gente que respondió. Después no hubo... Bueno, bastante bien para un día con mucha las respuesta. Como estuvieron. Juicio político a los compañeros de Facebook, ya lo dije. Al final no se te puede caer durante 7 horas en una red social. O sea, no se puede. Son cosas que no son normales. Y bueno, si no, hay que desmonopolizar las redes sociales. ¿Qué va a hacer? Está bien. Yo estoy de acuerdo, pero es medio complicado. Bien. Contame un poco, ¿qué es eso de lo de Pedro Castillo y la reforma? ¿Se viene el comunismo? Diría Mita, ¿se viene el surdaje? Se viene el surdaje. Muy politizado, muy de izquierda. Está Pedro Castillo. Muy politizado y muy de izquierda, y sí. Sí, engañoso. Engañoso el título, nombrarlo así y cómo se lo ha titulado mediáticamente. Ayer, si no recuerdo mal, ayer o antes de ayer, Pedro Castillo tuvo un acto en una zona rural cerca de la ciudad de Cusco, donde anunció que se venía la segunda reforma agraria de la historia del Perú. ¿Sí? La primera había sido en la fin de la década del 60, 1969, bajo la dictadura del general Juan Velasco Alvarado, ¿sí? Que estaba muy anclado en un paradigma de la época, de decir, bueno, ¿cuál es la discusión que hay con la tierra? Es el régimen de tenencia de la tierra, ¿no? Los grandes latifundios que desde la época colonial han dominado la organización económica, territorial de toda América del Sur, en este caso de Perú. ¿Sí? Entonces, lo que se planteó en la década del 60, así como había pasado en la década del 50 en Bolivia, con la reforma agraria de la década del 10 en México, ¿sí? Era redistribuir tierras, ¿sí? Es decir, expropiar algunas porciones de tierra a los grandes latifundios, los grandes propietarios terratenientes, para destinarlo a los pequeños productores, campesinos, y sectores indígenas que no tenían acceso a la tierra porque habían sido despojados de las mismas durante la época de conquista, colonización, bueno, incluso durante las primeras décadas de la independencia de los estados latinoamericanos. Lo que anuncia Castillo es que ahora se va a hacer una segunda reforma agraria. ¿Sí? Pero, dice, va a ser una reforma agraria para no encender las alarmas de toda su oposición, que es bastante, y de poderes muy concentrados en Perú, sin expropiar, ¿sí? Ni afectar el derecho a la propiedad privada. Y entonces ya empezamos medio raro. Entonces es capitalista. Ya empezamos medio extraño. Y después, bueno, había que buscar, porque estamos hablando de una reforma agraria utilizando un lenguaje del siglo XX realmente, porque es algo que se tuvo muy presente durante todos los movimientos, las resistencias, las disputas, las tensiones a lo largo de toda América Latina durante el siglo XX. Y hoy en día hablar de reforma agraria quedó medio lejos en el tiempo, pero bueno, si uno lo retrotrae, lo impone en el centro de la agenda, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Pero en realidad no tiene nada que ver con una redistribución de tierras, con una expropiación de terratenientes, o incluso de, distribuir tierras fiscales que por ahí tenía el Estado, o tierras improductivas, sino que se trata de una serie de medidas, de paquetes para proveer de tecnología y de conectividad a sectores rurales, que sí, son los sectores por ahí más postergados del circuito económico peruano. Pero bueno, digamos, no estamos hablando de un cambio. Esos son programas de apoyo, de asistencia, de mejora de ciertas cuestiones puntuales, de políticas puntuales. Demasiado hablar de reforma agraria. Entonces. Demasiado bombo y platillo. Pero bueno, algunas cuestiones como para tener en cuenta, me anoté algunas de las cosas que, incluso frases de Castillo y cosas que se fueron diciendo después, que se va a formar un gabinete de desarrollo agrario y rural que va a estar encabezado por el propio Castillo y varios de sus ministros. ¿Sí? Que lo que se busca es terminar con la dependencia de la importación de insumos y de alimentos agropecuarios, lo cual, digamos, todas estas ideas no están mal, me parece que está muy bien como plan. Después obviamente siempre hay que ver cómo se lleva adelante, pero como enunciamiento está bien.
Lo que se va a tratar es de apoyo directo a los productores. En primer lugar, las primeras medidas van a ser para comprar fertilizante, por ejemplo. Y me anoté una frase textual de Castillo, dice: somos el único país del Pacífico que tiene fosfatos como recurso y los exportamos como materia prima y no producimos fertilizantes, ¿no? Que es una cuestión, bueno, está bien. Una cuestión de agregar valor a la producción primaria, tratar de generar valor agregado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se anunció la instalación de una planta de producción de fertilizantes a base de fosfatos de Bayobar, que no sé bien qué será, pero bueno. Con colaboración de Monsanto o con Bayer. Bueno, eso no está claro. ¿Cómo se va a financiar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con apoyo de qué laboratorio? Ya los veo a Bayer ahí preparando la oficina en Lima. Seguramente. Dentro de otras cuestiones, habla de que uno de los objetivos principales es el acceso más justo a los mercados para los pequeños productores peruanos, ¿no? Una especie de fomentar el comercio justo o algo por el estilo. De la protección y el cuidado del agua también, ¿no? Fundamentalmente a partir de un programa masivo de tecnificación de riego a nivel nacional, ¿sí? Que es esto, el apoyo técnico a los pequeños productores. Y tratar, y como el gran cambio que plantea esta segunda reforma agraria, es fomentar más asociatividad y cooperativismo entre productores, así como tratar de incentivar la industrialización y el fomento rural, ¿no? Así como los grandes cambios que plantea de fondo esta segunda reforma agraria. Bueno. Y después, como otro dato también que no es menor, que está interesante para incorporarlo, es que se va a gestionar un fondo de la mujer rural, donde lo que se busca es un programa de apoyo técnico a más de 700.000 productores agropecuarios que forman parte de este gran sector, que se estiman que son poco más de 2 millones de productores, de pequeños productores y campesinos e indígenas del interior de Perú, que se verían beneficiados por esta serie de medidas. A ver, como plan de fomento a la agricultura, de tratar de mejorar la situación de los sectores más postergados de la economía peruana, me parece que está bárbaro. Está bueno. Llamarlo reforma agraria me parece un poco mucho. Estaba pensando en un compatriota de él, no sé si lo vieron en la cumbre del PP en España, Vargas Llosa, que había apoyado a Fujimori, que debe estar bastante horrorizado con todas estas reformas, ¿no? No, olvidate. Tanto que salió, no sé si vieron el video, es terrible, que salió a decir que, bueno, en realidad no importa tanto la libertad en las elecciones en Latinoamérica. Claro, la gente tiene que aprender a votar bien. Está Así bien. que Sí. se sacó la máscara. Vargas Llosa, sos un gagá que ya nadie ni te tiene como referencia. ¿Quién sos? No tengo ni idea. En la misma cumbre, ¿no? En la que Aznar se burló del actual presidente mexicano, Claro. López Obrador, del nombre de él y... Sí, Aznar, aparte que es una figura. Si fuera fachero, bueno, pero vamos. Yo iba a decir del otro impresentable que era un viejo feo, pero bueno, veo que me ganaste vos. Pero, para cerrar con el caso de Perú, después puedo mencionar algunas cositas de otro tema vinculado. Dale. Hay tiempo. Nada, me parece, bueno, igualmente esto va a generar una reacción muy fuerte, porque si ya lo tildaban de comunista y de que apoyaba Sendero Luminoso, que Sendero Luminoso, una de las principales reivindicaciones era la reforma agraria o la redistribución de las tierras, que por más que acá no se hable de redistribución de tierras, hablar de reforma agraria, como decíamos, es una cuestión que llama la atención. Me parece que, bueno, tiene todos los boletos para ganarse una fuerte campaña en contra de los sectores, sobre todo, bueno, urbanos y de poder concentrado en Perú. No, y que le saltaron al cuello del día 1, ¿no? Ya le hicieron renunciar a un ministro. Claro. Y del otro lado, siguiendo con esta temática de la tierra, porque digo, si uno recorre de norte a sur, de este a oeste, todos los territorios de América Latina, en la gran mayoría de ellos, el gran foco de conflicto, el gran centro de discusión es la cuestión de la tierra, que obviamente tiene que ver con el modelo de desarrollo, con los circuitos productivos, cómo se insertan los territorios de América Latina a nivel mundial, qué producen, qué venden, todo tipo de cuestiones. En Paraguay pasó algo, digamos, del otro lado, la otra cara de la moneda, de lo que hablamos recién de esta anunciación de segunda reforma agraria, que es que se aprobó el miércoles pasado en el Congreso, en las dos cámaras del Congreso de Paraguay, una ley que endurece las penas para aquellas personas u organizaciones que ocupen tierras privadas, ¿sí? Partamos de una base. En Paraguay, o vayamos un poco para atrás, en Paraguay hay mucho territorio, según
una investigación de una comisión que se llama Comisión de la Verdad y la Justicia, que tiene un fuerte trabajo territorial en Paraguay. El 37% de las tierras arables, es decir, productivas de Paraguay, fueron entregadas de forma irregular durante los 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner, la dictadura más larga de una misma persona en toda América Latina, ¿no? De 1954 a 1989. Eso es lo que comúnmente se llama las tierras malavidas en la discusión pública en Paraguay. Y muchas de las tomas de tierras que se han dado, sobre todo del 89 para acá, que es cuando termina la dictadura de Stroessner, que era recontra represiva, entonces eso libera un montón de tensiones que estaban tapadas por la represión, se liberan un montón de tensiones, sobre todo por la tierra, a partir de ese momento. Y muchas de esas tomas de tierras que se dan en tierras, lo que se conoce como tierras malavidas. ¿Cómo fueron conseguidas esas tierras? Por empresarios, por militares, por incluso legisladores del Partido Colorado, que es el partido de Stroessner. Fue a través del desplazamiento de los pequeños productores, las comunidades de pueblos originarios, incluso que vivían allí, ¿no? Entonces muchos de ellos dijeron, nosotros tenemos que volver al lugar del que nos echaron. Y bueno, y ahí se da una serie de conflictos. Y ahora lo que hizo el Congreso fue aprobar una ley que endurece las penas, que puede generar hasta 10 años de cárcel para quien se descubre que está tomando un terreno, ¿sí? Por más que haya sido tierra malavida o lo que fuera. Esta ley tuvo un fuerte respaldo de organizaciones obviamente ganaderas y agrícolas, que son el motor económico de Paraguay. Sí. Y fuertemente resistida por organizaciones campesinas y comunidades indígenas que además se manifestaron frente al Congreso. Hubo represión también de la policía y terminó con una decena de heridos. Bueno, mientras se discutía al interior del recinto y se aprobó esta ley. Hay que decir que el conflicto por las tierras en Paraguay, por ahí para redondear, viene justamente desde el 89, explotó. Tuvo una época muy álgida con lo que fue la masacre de Curuguatí de 2012, que fue lo que le valió el juicio político, le valió el juicio político a Fernando Lugo. Juicio político que se hizo a la semana de la masacre de Curuguatí, con un día sin ni siquiera posibilidad de establecer una defensa por parte del presidente. Ese día comimos pizza de Uis en Buenos Aires, no me olvido más, gordo. Es cierto. Es cierto. Junio de aguante las pizzas de Uis. Fuimos en tren hasta Capital, volvimos en plaza. Así es, recuerdo ese día. Y salimos, nos quedamos ahí. No, de verdad. En la casa de un compañero. Pero me acuerdo que discutimos largo y en esa época estábamos muy embebidos sobre la política universitaria, los movimientos latinoamericanos. Y fue una discusión muy larga que tuvimos, muy divertida. Así Todos es. bancando a Lugo aparte, ¿no? No, más vale. Pero lo que generó esa masacre después de, obviamente, el juicio político a Lugo, que aparte hay que una aclaración, paréntesis, Lugo fue el único presidente no perteneciente al Partido Colorado desde Stroessner en adelante, ¿sí? El 54 hasta hoy, 2021, que gobierna Marito Abdo Benítez, que hablamos la semana pasada. Y cuando en el 2013 se llama nuevamente elecciones y gana Horacio Cartes, que también hablamos de él la semana pasada, lo que se hizo fue aprobar un par de leyes para militarizar fuertemente todo el área rural, por ejemplo, permitiendo que el ejército paraguayo pueda intervenir en conflictos internos, ¿no? Como pasa en Colombia, como pasa en México. Bueno, se aprobó. Eso también denuncian por lo menos las organizaciones campesinas e indígenas que se hizo para militarizar fuertemente y tratar de ir en contra de toda esta práctica que era bastante recurrente de tomar tierras, de estas tierras malavidas. Así que bueno, la cuestión de la tierra en Paraguay, hay un proceso fuerte de concentración y que se está acrecentando la tensión a partir de esta ley. Ahí va. Eso es todo lo que tengo que decir para la jirafa, o los dos temas por lo menos que Muy voy a bien, preparar. la cuestión agraria. Está bueno traer una agenda cada tanto de eso. Y sí. Aparte, creo que históricamente América Latina, como en cuanto a luchas de reformas agrarias y discusión de las cuestiones de las tierras y la producción, fue líder y pionero. Sí, también hay una nota muy buena, salió hace un par de días, el fin de semana, sobre un caso de un pueblo en Colombia que se llama La Paz, donde era territorio de la FARC. Con el acuerdo de paz, bueno, la FARC se van de ahí, y cómo no se llegó a implementar toda la serie de cambios rurales que se había planteado en el acuerdo de paz, o sea, cómo está el acuerdo sin implementar. Pero bueno, eso lo podemos charlar más distendido otro día. Bueno. Pero también algo de la tierra bien concreto. Por ahí podemos hablar ahora un poquito, si les parece, de lo que fue la continuación de los Panama Papers, que es los Pandora Papers. Se abrió la caja de Pandora. Después vamos a adentrarnos por ahí un poquito más en Argentina y en otros países donde aparecen distintas personalidades. Yo empiezo a tener mis dudas.
sobre estas filtraciones. Estas filtraciones. ¿Te pasó lo mismo? ¿Quiénes son los periodistas? Ellos deciden qué info sale, qué info no sale. No, yo no ¿Cómo tengo. se procesa? Bueno, es como que es mucho. No, la información que sale no me da dudas. Sí, no desconozco, digamos, cómo es el proceso de selección. Pero bueno, se supone que es un conglomerado muy grande de periodistas de todo el mundo. Vos querés acceder a los papeles y no lo están. Bueno, es muy reciente, ¿no? Esto recién ayer. Subímelos a una nube. Recién ayer salieron a la luz. Claro. Pero bueno, ya por lo menos ocasionaron mucho ruido. Hay muchas agencias estatales de distintos lados del mundo que tuvieron que salir a desmentir o a fijar posición. No sé, en Jordania, en Panamá. Está el rey de Jordania. En Abdul Kenia, está la República Dominicana, Chile. Tiene como 15 empresas declaradas del exterior. O sea, Claro. Y es rey, puede hacer lo que quiera, ¿no? Para mí, es que incluso el rey, ahí en Jordania, ¿no? Debe ser como algo ético incluso, como no lo deben ver como algo malo. No, es que salió a decir que no era, que eran sus negocios privados. Claro, y ¿sabes qué? Dentro del capitalismo está bien. Y yo qué sé, estás evadiendo impuestos en tu país, entonces Es el rey, sos jefe de Estado. No le importa, es el rey. Es el rey. Pero yo lo que voy es, ¿por qué siempre no hay personajes que no se nombran, personajes que se nombran? En este caso, en Argentina se repite Macri, pero tampoco es que, o sea, es más de lo mismo. Ya sabemos que siempre que es eso. En evasión él está. El otro día lo dijo, que en Argentina para prosperar hay que evadir impuestos. Claro. Argentina es el tercer país con más personajes nombrados en todo el Está el ex secretario de Néstor Kirchner, Muñoz. Sí, hay un par de. Muñoz es verdad. Bueno, un Di María, Mascherano. Mariano Macri, Di María Mascherano. Fija. Messi también. Messi es una fija que está. No sé si igual. No, Messi No aparecía. aparecía. En esta no. Mascherano sí, siempre está. El tema es. Pero te da una charla TED impresionante. No es ilegal. Eso es cierto, no es ilegal. Shakira. Shakira está. Por la única cuestión que por ahí podés juzgar, entre comillas, es la cuestión ética y moral, más que nada. No sé si estás evadiendo impuestos, porque en tu país estás pagando impuestos. Capaz que esa guita que estás guardando en las Islas Caimán, ponele, es guita que hiciste en otro lugar con otro negocio. Entonces, Bueno, es lo que están saliendo a decir, ¿no? Diciendo Claro. no rompimos ninguna ley, pero siempre entra ahí en ese campo gris. Para mí, Como está nada igual declarado, no está mal publicar las noticias, decir lo que está sucediendo con esto, me parece que está bien. Yo lo único que cuestiono es los momentos en los que aparece, quiénes se nombran, cómo interpretan los periodistas la información que reciben en crudo. Son como varias. A ver, bueno, eso sí. Vos procesás la información y haces un artículo, pero dame la materia cruda también. Yo la quiero ver, quiero leer. Sí, en general intermediarios. Exactamente, quiero ver suelen los símbolos. salir después al tiempo. Sí, pasó con los Panama Papers. ¿En los Panama Papers dónde están? No los vi. Están. ¿Están? El material crudo está. Lo que pasa es que sí se dio eso que decís Vamos a vos, hacer por una ejemplo. cosa. Si están la semana que viene, traes una hoja impresa con una declaración de Macri, los Panama Papers. Bueno, me y comprometo. la mostramos en en cámara. Estás comprometido No, en vivo. pero sí pasó eso que vos decís que, por ejemplo, de manera justificada, supuestamente, pero los Panama Papers se publicaron después de que ganó Mauricio Macri la presidencia y él estaba implicado. Entonces Claro. decís, bueno, ¿por qué no se publicaron cuando ya tenían la información? Tal cual. Después hay algunas cosas que, pensando en quiénes se aparecen nombrados, muchos presidentes de América Latina. Está Lasso, el presidente de Ecuador. Está Paulo Guedes, ministro de Economía de Bolsonaro. Aparece Piñera. El caso de Piñera es bastante particular. Primero porque todo lo que pasa en Chile, que ya lo venimos mencionando hace un montón. Proceso electoral, convención constituyente, movilización, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero además hay un dato bastante particular que menciona ahí que Piñera, cuando asume su primer mandato de gobierno, tenía una empresa, una de las tantas empresas que tenía, estaba dedicada a la minería y se la vende a un precio amigo, a un amigo de él, justamente. Bueno, está bien. Pero con la condición de que el permiso de explotación que tenía no se viera afectado el territorio donde estaba por las leyes que trataban de frenar el avance minero sobre zonas por ahí frágiles, ¿no? Como fue la ley del 6 acá, por ejemplo. Bueno, está mal. Y bueno, y la gran discusión que hay es que en realidad cuando se sancionó esa ley para regular la actividad minera, justo esa zona de explotación
quedó por fuera. Quedó excluida, convenientemente excluida. Claro, que se dio durante el primer mandato de Piñera, ¿no? O sea, es un regalito de Piñera para sí mismo y para sus amigos. Claro, entonces ahí también hay esa cuestión. Pues después sí, obviamente es una empresa que no declara nada, pone la plata afuera, pero la cuestión también pasa cuando vos alterás, digamos, algunas leyes o movés algunas leyes que se discuten en tu estado por intereses particulares, ¿no? Ahí está. Como por ejemplo en el 95 las reformas del Estado, cuando los recursos naturales pasan a mano de las provincias. Bueno, esa es la cuestión también. Acá nos aporta Juli, que dice que Santiago O'Donnell, ¿no? Periodista. El que hizo el libro El hermano de Macri. Claro, pero previamente él escribió los Argent Leaks, los Wikileaks, que había pasado con los Wikileaks acá en Argentina, como un especialista, y que hoy parece que afirmó que los Pandora son un contragolpe a los Panamá, donde aparecían mucho más europeos y estadounidenses, y ahora aparecen muchos más líderes rusos y chinos. De hecho, se nombra a Putin, ¿no? Rusia creo que es el primero que más cosas tiene, o el primero o el segundo. Sí, está por ahí. Así que bueno. O sea que estaba arriba de Argentina. Y ya que nombro a los Wikileaks, decir que en el 2006, un 4 de octubre, pero de 2006, se fundaron ahí en Islandia, Julian Assange. Así que bueno, recordarlo, ¿no? Que nació como una plataforma para publicar documentos secretos con la idea, ¿no? De que la gente conozca qué estaban haciendo los estados en su nombre. Una de las primeras cosas que se publica es el manual de procedimientos en Guantánamo, ¿no? A las torturas a las que eran sometidas las personas cuando llevaban a Guantánamo para aflojarlas, entre comillas. Otro que se publica son los asesinatos colaterales de civiles en Bagdad. Ahí se publica un video de un helicóptero Apache cuando asesina a 11 civiles, entre ellos un periodista, que fue filtrado por la soldada Chelsea Manning, que después es apresada por eso. Debe ser condenada a 25 años mínimo de prisión, porque es muy dura la pena cuando traicionás a la patria. Así que ellos no estaban traicionando a nadie, al revés, los que brindando información. Exacto, los que hacen esos crímenes son los que están traicionando a la pero patria. a él le costó, hay que decir que le costó su libertad, ¿no? En 2010 él va a ser acusado en Suecia por violación, que ahí la causa después se cae, así que la acusación desaparece, pero sirve para que Suecia pida la extradición primero. Él ahí logra asilo en la embajada ecuatoriana. Y finalmente en 2019, ya con la acusación en Suecia caída, Estados Unidos estaba pidiendo la extradición por considerarlo enemigo. Enemigo público.